Apreciado, reverendo y querido profesor Robinson Ferreira, hoy queremos, profesor, seguir con esa clase hermosa donde usted habló de Palenque, y habló de indígena, profesor. Y también menciona, porque cuando menciona a Jodi, esa cuestión está mencionando a una cultura extranjera, ¿verdad? Sí, claro, que pertenecieron a los antiguos orígenes, según una teoría creacionista, inicio de la humanidad, que es lo que significa una palabra como Génesis. Pero que ya la humanidad es mucho más antigua de lo que está ahí, o al menos el ser vivo sobre el planeta. Y luego el hombre que aparece en determinadas etapas, o era, que le llaman era cuaternaria. Y así llegamos a todos los días, y porque yo le digo esto porque hoy en día hay muchas idiosincrasias. Por ejemplo, nosotros tenemos una idiosincrasia de culturas entrelazadas. Quiero decir con esto que nosotros tenemos un pensamiento que se llama el pensamiento costeño y forma parte de la sociología colombiana. Como así también analizando la cuestión agraria a través de la sociología, la literofilosofía de Robinson Ferreira y la historia de Colombia, nos damos cuenta que esta palabra palenque es vieja y proviene de, y que muchos que son nativos ahí y que tienen grado de derecho, de abogado y aspiran a gobernaciones y alcaldías y eso, no tienen ni idea. Porque no son sociólogos ni literatos. Aquí algunos son abogados, otros son abogaduchos, otros son chanchulleros, otros son ocupadores de puestos, que han ocupado puestos con una corrupción a espalda y que sin embargo están en la palestra política. Y todo eso se lo digo como profesor, para poder entender los resguardos indígenas y la lucha agraria, y también las huidas cimarronas y el nacimiento de un palenque allá en los lados de Bolívar, conocido como San Basilio, que tienen que ver con la lucha emancipadora de la esclavitud al lado de Bolívar y su liberación, para poder entender un poquito lo nuestro y no estar con mucha gente que uno en el mercado y en toda la esquina que ya nos tienen fastidiados con los mismos cuatro cositos, hablando de cosas de una cultura que no tienen ni idea. Pero nada más porque aquí dice esto y aquí dice lo otro, y ya somos los enviados del Todopoderoso. Y no es así. Y no me molesto, querido estudiante, cuando ustedes me dicen querido y apreciado de reverendo profesor Robinson, porque en verdad, al revolucionario, en verdad el poeta, y muchos poetas les gusta que le digan poeta. E incluso aquí en Barranquilla hay muchos que dicen, y uno en especial, un muy buen amigo mío y escritor, que dice, me encanta cuando me dicen o me ponen la piel de poeta. A mí me encanta y me gusta cuando me ponen la piel, como dicen ustedes, sacerdote. Porque me gusta en mis conferencias vestir de blanco. Son los colores como Roberto Carlos. Y el azulito, a veces, pero más que todo el blanco, todo de blanco y a veces todo de negro, porque yo vi el primer muerto en mi barrio, hablando sociológicamente, lo vi cuando tenía 5 años y era mi padre. Y lo llevaron sus amigos, no en una cruz de palo, pero sí en una madera llamada cajón o ataúd. Mientras todos lloraban, la madre se privaba, le cortaban el cabello. Y esa impresión la tuve, como la tuvo Buda cuando vio por primera vez un enfermo, un muerto y un mendigo. Y esa impresión la llevó siempre el niño, por eso siempre quise el uniforme de la base naval de Colombia, a la que perteneció el almirante Padilla, vestir y ser un miembro de la base naval de Colombia fue una de mis primeras frustraciones. Y también, como niño, agradecer a un individuo que proviene de los jefes caciques indios tubaracos o tubará, pero que fue criado y lleva el apellido de un español. Se convierte en químico y ayudó a que este huérfano tuviera también alimento, y él dejó de estudiar
para ayudar en la casa a una abuela que nos mantenía con los palos de guayabas puros y los huevos de gallina, y lavando ropa y planchándole a un gran líder del barrio Valle, que es la protagonista de mi libro El falso testamento de María, y que así nos crió y crió a este huérfano y a dos hermanitas mías más huérfanas. Y me gustaron los libros, me encontré una Biblia vieja cuando tenía unos 7, 8 años en un arroyo que expuse mi vida por cogerla abajo, que era un abismo. Estiré las manos pudiendo caerme y hacerme el cuerpo, pero sin embargo, ahí leí la historia de Sansón y me quedé emprendido en este libro. No me lo ha enseñado ninguno que haya estudiado en la academia de teología en mi infancia, o que me están llevando ahora a un grupo religioso ya a la fuerza, la mamá y el papá, y que se vaya enterando del método, del grupúsculo religioso. Por lo tanto, no me molesto que me digan reverendo Robinson, querido y apreciado reverendo Robinson. Bueno, quiero decirle que si estamos en el tema, creo que vamos ya para el tema A3 de reforma agraria, guerra y paz en Colombia. Pero para esto quiero hablarle de que hubo un resguardo indígena y hubo una mapología de Colombia que tiene que ver con las zonas principales de los resguardos indígenas, y que en sociología estudiamos temas como adjudicación de resguardos, estudiamos temas como defensa de los resguardos, que se conocen como defensa relativa. De modo que el campesinado indígena logró en esta forma cierta defensa de alguna magnitud que se proyecta hasta hoy. Y allí por lo menos lograron mantenerse y vivir de acuerdo con las formas de producción tradicionales, aunque estas ya quedaban sometidas a la explotación del sistema señorial dominante, que era el famoso feudalismo en esa época. Y que aquí en nuestra zona, en Mapología, tenemos el Océano Atlántico y tenemos comunidades como los arahuacos en aquella gran Magdalena Grande, que tiene que ver y se extiende un poquito allá los arahuacos hasta la Guajira. Los turbacos, allá tiene que ver con Tubará, los piojos del cacique Piojo, los piojoneros de Piojó. Tenemos los tumevidis, los lavatecas, los musos más allá hacia adentrándonos, Magdalena Medio, Sogamosos, Tosas, Turmecade, Guaraqué, Chocuaras, Fontibón, Usmé, Herbeo, La Palma, Natajima, mucho más allá al sur, casi los Totoro, Tierra Adentro, Sundey, Angana, Catadamba, y muchos allá de los lados del Océano Pacífico, lo que se conoce hoy como los Chocoes, los Ríos Sucios, Ansermos, hasta llegar allá a Angama, Catambá, Buco, en lo que se conoce como Nariño, y le viene la frontera con Ecuador, para poder ir entendiendo un poquito nuestra sociología y hablar de lucha agraria o no, y no estar perdiendo el tiempo tratando de resolver los problemas nuestros con un libro que no entendemos porque pertenece a una cultura que exige mucho, y que usted hoy en día, sin saber casi ni leer ni escribir, semianalfabeto o pseudoanalfabeto, trata de entregar cielos y repartir infiernos a quien no está con usted. Y el profesor Robinson Ferreira no pertenece a esto porque es un maestro. Por lo tanto, quiero enseñarle que así también hubieron los diferentes palenques en toda la zona colombiana, y que no fue solamente distribuido con los cimarrones. También allá en el medio de la parte más oriental de Colombia estuvieron los Guayabal, Anolima y Tocaima. Allá vieron palenque en San Juan, allá más al sur, y allá los Guapí y los Pantia, cerca
allá al Nariño y a las fronteras de Ecuador, donde hubo el problema, cuando, ¿se acuerdan el problema a esa frontera de Ecuador, cuando creo que época del presidente Uribe y Correa allá? Bueno, por allá existieron también Palenque. Y por eso están en el sur y entendemos por qué hay negros en el Chocó, en Cartago, en Envigado, en Guaipí, en Caratá, en Us, en Guamal, en Cintura, allá mucho más acá al norte tenemos los Tabacoy, los Matuna, los Verrugas, San Antero, Matuderé, Río Grande, Limón y San Basilio de Palenque acá en la costa atlántica. Este mapa pertenece a la antigüedad cuando se trata de ubicar sociológicamente e históricamente el mapa de Colombia acerca de los palenques principales, y que estos palenques huyeron y la parte y la huida fácil del cimarronismo, y su objetivo principal era encontrar un sitio escondido, seguro y fértil para establecer una colonia agrícola independiente de los amos españoles, donde los antiguos esclavos pudieran reconstruir por lo menos parte de la cultura africana perdida y asegurar la subsistencia material. Estos sitios llamados palenques, por constituirse de destacadas fosos de defensa, pugas envenenadas y trampas en los caminos que a ellos conducían, fueron otra fuente importante en la formación luchadora del campesinado colombiano. Apareció en sociología una cuestión que se llamó Bayana y Bio. Parece ser que el primer palenque se formó en Panamá en el año de 1550, comandado por un negro llamado Bayano. Está escrito esto en Piedrahítas, 1942, cuarto tomo, 164 y 175 pages. Pero lo más notable en nuestro país fueron los establecidos por Domingo Bio y sucedió al sur de Cartagena. Primero en Matuna, en 1599, donde desafió simultáneamente a los gobernadores del Cartagena, Monpós y Panamá. Y después en San Basilio, en el año de 1621. Se lo dejo ahí porque hay muchos que quieren ser alcalde, con el voto en una podrida democracia. Por lo tanto, quiero decirles, para que vayan entendiendo y puedan hablar después de Sagradas Escrituras, que pertenece históricamente a otra parte de una comunidad que también lucha por tierra en la humanidad y que trae una leyenda con dos hombres, Caín y Abel. Para poder entender esto, porque ahora me interesa estudiar bastante, más que todo, de dónde proviene el romanticismo de la burguesía francesa y que nos tienen embobados con medios de comunicación día y noche, y hasta ya las llevan en la escuela las niñas y los niños en sus celulares, y forman parte de los mecanismos de dominio de un sistema económico que parte de determinado tiempo hacia acá y que todavía permanece en esas luchas antiguas desde Caín hasta ahora, como les he venido diciendo, y que mis alumnos, y quizás muchos de ustedes, mis alumnos aquí invisibles y no invisibles, me lleven en hombro también en un pedazo de madera, pero que hoy en día se llama cajón, a una funeraria que lo entregaron y después a un cementerio, como yo llevé a mis alumnos para que llevaran al francés Eduardo del Barre Lugo, último esposo de mi abuela, la protagonista del falso testamento de María, llamada María Dolores Cantillo Barros, y siendo profesor del Colegio José María Córdoba, en las clases de literatura y español, de la cual llegué a ser director de asignatura. Ya antes del año 78 había graduado con un grupo grandestino en la Universidad del Atlántico en filosofía y socialismo científico. Por lo tanto, me llevarán mis alumnos, como llevaron a mi padre cuando yo tenía 7 años, el primer muerto que vi en el barrio, cuando las calles eran anchas y de arena y éramos felices con los palos de matarratatón, la lunita que dice Ter Forero, brillando en las noches y sentados al lado de una vieja, sea aquí o en el pueblo del Magdalena cuando iba de vacaciones, escuchando los cuentos y las leyendas de Satanás y el diablo y el miedo que se le tenía. Por lo tanto, quiero hablar en pensamiento costeño para poder entender qué son las FARC, esas preguntas, qué son,
que si son una guerrilla comunista, que si no lo son, como dicen algunos militantes, que son una narcoguerrilla o no lo son, y que toda esta vaina tiene que ver con nuestra historia, nuestra independencia y nuestra lucha. Por lo tanto, hay muchos que han observado este problema para poder analizar la paz y la guerra en Colombia, de la cual estamos hablando, por la cuestión agraria, etcétera. Pero como quiero hablar, ya le mencioné que el romanticismo, aparte de ser un sentimiento bello, como me dijo una doctora de la cual estaba enamorado, una médico, hija de grandes músicos aquí que tuvieron fama en las épocas del carnaval del 50 en Barranquilla. Y que ella me dijo, el amor es el más bello sentimiento que existe. Pero no estamos obligados a que nos tienen que amar ni obligar a nadie a que nos ame. Por lo tanto, ese fue uno de mis fracasos amorosos. Me enamoré de una persona que se iba a casar con otro médico dentro de 4 meses y yo la conocí en una iglesia precisamente donde yo le serví de asistente como médica. Entonces nosotros aquí tenemos 2 palomas, pero también tenemos 2 pantalones sin estrenar. Y tenemos muchas chaquetas, hay muchas chaquetas en la política y estamos metidos en maletas que traen millones de pesos en la cuestión que se conoce como cuestiones públicas en la política corrupta actual. Y todo el mundo quiere ser alcalde, todo el mundo quiere ser edil, todo el mundo quiere ser... Y muchas veces no saben ni siquiera por qué están en un palenque, por qué están en un resguardo indígena, por qué están en una... ¿Por qué están en una campaña política? Yo les voy a hablar primero que todo de las grandes personas que han pasado por Barranquilla para poder entender en sociología el pensamiento costeño, para poder tratar después de entender el pensamiento de Job, el de Abraham, el de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus mapas que tienen que ver con mapología, así como yo le hablé en mapología de los resguardos indígenas, sus fundaciones y en todo lo largo y ancho de la América Latina. Por lo tanto, tenemos que aquí hay una familia llamada Carbonell, el cual tuvo una novia y fue quizá una de las únicas mujeres que he visitado y que pedí su mano. Pues yo he visitado otra, pero sin pedir la mano a nadie. Y a ella sí pedí su mano y fue uno de mis fracasos, porque pensaba casarme con ella. Ellas no sabían que yo vengo de una familia también del Magdalena, que han sido fundadores de colegio. Ella era maestra, fundadores de colegio. Tenemos incluso gente que se ha querido lanzar a la asamblea y han querido tener alcaldes aquí en Barranquilla. Como fue el caso de Noriega, cuando un familiar mío quiso que fuera alcalde, pero perdió la contienda. Y así por el estilo. Y alcaldesa, filósofas, químicos, bibliotecarios, etcétera. Aquí el más analfabeto de esa familia soy yo. ¿Cómo la ve? Entonces, por lo tanto, quiero decirles, yo estuve en seminarios, por lo tanto, quiero decirles que los Carbonell, Abel, por ejemplo, voy a mencionar nada más la cual quizás está relacionada con esa familia de esa muchacha que visité. Nació en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, el 11 de enero de 1879 y murió en la misma ciudad. Aquí ha visto gente grande, no vaya a creer que nada más usted que vino de allá de los lados de la otra parte del Magdalena, a miles y miles de kilómetros de aquí, cientos de miles. Y que este hombre estudió en primaria y secundaria en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. Y ahí mismo hizo sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas. Estamos hablando de sociología y para hablar de sociología aquí en Barranquilla hay que entender todas estas cosas. No nada más lo que usted no viene a hablar y a decir lo que cree y el dominio económico. Títulos y galardones: bachiller en Filosofía, doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Abel Carbonell, uno de ellos. Cargos ocupados: gobernador del Departamento del Atlántico, senador por el mismo departamento, embajador de Colombia en Panamá, ministro de Gobierno Constituyente, jefe del Partido Conservador en el Departamento del Atlántico, director del periódico Diario del Comercio. Publicó el libro Por la Doctrina en el año de 1929, registrado y también creado por él en Barranquilla, el Diario del Comercio. 45 artículos periodísticos
hizo armoniosamente organizado sobre economía, política y filosofía, escritos con un lenguaje claro, irónico a veces y benevolente en otros. Componen un libro llamado, libros que no son catedráticos ni teóricos, sino plenamente actuales, plenamente contemporáneos, plenamente nuestros. Que bueno, en aquella época, ¿veis? Se recuerdan aquí en el libro Pensamiento Costeño, escrito y que pertenece al diccionario de escritores de Barranquilla, como fue el señor Abel Ávila, sociólogo e historiador. Y estos artículos y estas cátedras realizados también por medio de la prensa, cátedra circulante que lleva a todas partes, son gotas de cultura barranquillera que hacen falta hoy en día para sazonar la existencia. Estos artículos descubren acerca de un problema capital para nosotros, los prejuicios de una minoría conservadora, y son la refutación más contundente de esa política retardataria que hoy intenta contra viento y marea resucitar ideas desvencijadas. La verdad de Carbonell no es la verdad de una hora de reacción, es la verdad previsora e inteligente de los que piensan en la suerte de este país y en el porvenir de un partido. Escribió Guillermo Camacho Carrizosa en el prólogo de la obra de este Carbonell. Exégesis de Carbonell es sin lugar a dudas el ejemplar más significativo de la cultura atlantitense de los 6 primeros lustros de este siglo que agoniza, y su talla intelectual, su talante político, su férrea personalidad, su agresivo verbo, su sátira, que es una pluma que confluyen en ella como un todo para hacer del perínclito líder un digno representante de la estirpe caribeña, querido por los suyos y criticado ferozmente por sus enemigos, hacen de él al verdadero paradigma, al líder a quien se le debe seguir bajo una u otra circunstancia. Barranquilla, el Atlántico, la costa y el país le deben al escritor político un homenaje y nunca se lo han hecho. Por lo tanto, aparece otro hombre llamado Correa Díaz Granado Ismael en Pensamiento Costeño, escrito por un sociólogo, Abel Ávila. Nació en Ciénaga, departamento del Magdalena, el 19 de febrero de 1919. Sus primeros estudios los hizo con el profesor Ramón Espina de Ciénaga, y muy niño viajó a Bogotá a estudiar bachillerato en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la misma capital. Ingresó a la Universidad Nacional, donde estudió, creo que allí estudió también Gaitán alguna vez, pues, para estudiar Derecho, profesión que no terminó. Tiene muchos títulos y galardones, entre ellos el bachiller en filosofía. El profesor Ferreira estudió en el Calde y en el Maíz. Y se graduó y tiene alguna cosa de filosofía por ahí, cuestiones autodidácticas, filosóficas, capaz de hacer 3, 4 libros de filosofía, si me da la gana. Cargos ocupados: inspector departamental de Educación Nacional de la zona escolar de San Juan del Córdoba, secretario y juez interno del juzgado segundo del circuito civil de Ciénaga. Yo fui secretario ad hoc de una junta llamada San Felipe, que nunca tiene buenos secretarios. Tesorero municipal de Ciénaga, jefe de los censos nacionales en 1950, sugerente y secretario general de la industria licorera del Magdalena. Publicó varios libros como Música y Bailes Populares de Ciénaga. Ahí tenía que estar metida la cumbia cienaguera. Los 9 capítulos que componen el libro están llenos de todo lo referente al baile y a la música. Por lo tanto, este hombre también tiene libros inéditos, como lo tenemos muchos escritores, como son Anotaciones para una historia de Ciénaga y Directorio para refrescar la memoria de la historia colombiana. Y continuaremos en la próxima, porque el tiempo mío y 3 minutos más de clase no me los paga nadie, ni YouTube, ni Facebook, ni nada, al contrario, a veces lo cortan a uno cuando dice alguna cosita, mientras está lleno de malas palabras y vulgaridades de gente que es la que más grita y habla en la calle.